Juan Manuel, ¿verdad? Adelante, Antonino, bienvenido. Bueno, pues bueno, primero que nada, gracias. Gracias por invitarme una vez más, Laura. Gracias a todos los investigadores que están aquí, con los que llevamos compartiendo mucho tiempo. Y en el seminario hemos tenido la oportunidad de, pues, de compartir mucho y he tenido suerte de aprender mucho de todos ustedes. Entonces estoy muy contento por estar aquí una vez. Yo lo que traigo hoy un poco en relación, voy a compartir una pantalla, espero que se vea. Creo que se está viendo. Es una reflexión un poco siguiendo las instrucciones que, bueno, por lo menos los comentarios que Laura me hizo para participar, un poco las reflexiones de lo que de lo que estoy haciendo ahora y por dónde vengo, con algunas reflexiones incluso metodológicas y teóricas de cómo estoy viendo el Caribe. En realidad esto parte de mis preocupaciones y de mi trayectoria de hace mucho tiempo y pues yo me fui, partí de un puerto central que era Cartagena de India en el siglo XVII, luego intenté estudiar esa región del Caribe continental colombiana y luego salté nuevamente al mar en el siglo XVIII y con esa mirada que tenemos los historiadores que trabajamos la región del Caribe desde las costas del continente, que nos permite ser un poco como más amplio a mi manera de ver o tenemos una visión más grande del Caribe, pues he ido metiéndome en el mar, interpretando las conexiones que he visto en estos años en la documentación y me despegué un poco, creo que era una reacción, yo creo que una vez discutimos eso con Pedro San Miguel, de esa mirada tan rígida que había del Caribe desde la historiografía anglosajona, porque se centraron exclusivamente en la plantación y la esclavitud, olvidando precisamente una de las características más grandes que era la diversidad de la región, ¿no? Entonces, en ese sentido de cosas, pues me fui centrando sobre una parte del Caribe que nosotros denominamos, hemos estado como concretizando como el Caribe occidental, y pues encontré una región bastante diversa, con una forma de proceder de sus habitantes y de los imperios en el siglo XVIII, en la modernidad, entre el XVII y XVIII, completamente diferente, aunque contigua con la plantación de lo que pasaba en esas islas de las plantaciones, ¿no? Entonces, pues la ponencia que tengo es como una reflexión y lo que contaba, lo que queríamos ver es, o partimos desde hace como unos 20 o 25 años atrás, teníamos un interés por estudiar los puertos, ¿no? Y hubo los puertos centrales de los imperios, ¿no? Por lo menos los que partíamos de los estudios del Caribe español, y empezaron a aparecer muchos trabajos de La Habana, de Cartagena de India, de Veracruz, de San Juan de Puerto Rico, ¿no? Bueno, había muchos trabajos, estábamos intentando entender los puertos y eso nos permitió entender muchos procesos, ¿no? Cómo se organizaron los circuitos económicos, cómo se organizaron los imperios, cómo se vivían los puertos. Hubo toda una serie de descubrimientos o de alumbramientos que nos permitieron hacernos más preguntas y avanzar. Las organizaciones administrativas, pues, las organizaciones militares, las estructuras económicas que se montaron, los circuitos. Fue un gran avance, ¿no? Y nos permitió entender una gran parte del funcionamiento del Caribe dentro de los años coloniales, los años de la modernidad, ¿no? Y eso nos presentó como un Caribe amalgamado, ¿no? Con múltiples facetas, ¿no? Y con muchos nexos comunes, ¿no? Pero donde destacaba precisamente eso, la diversidad y la singularidad. Y yo me quedaría con unas palabras de la colega Margaret Rington en un trabajo que hicimos juntos, que decía que el Caribe era como un espacio diferenciado, caracterizado por interacciones constantes y desiguales, y que a veces mostraba trazos ocultos y a veces mostraba trazos visibles, ¿no? Desde luego esto lo que dio fue pie a una discusión en los primeros años de las décadas del siglo que estamos viviendo, ¿no? Era
que unos creíamos o unos estábamos por la idea de un Caribe junto, interconectado, que funcionaba como una región clara y determinada, con sus particularidades internas, y otros que no creen en esa idea, en esa categoría del Caribe como región. Y eso ha sido una discusión que se ha mantenido mucho tiempo, casi todavía se mantiene, ¿no? Ahora que he estado viviendo estos años en las islas, pues todavía muchos historiadores de República Dominicana, por ejemplo, no entienden mucho la idea del Caribe. Y de hecho eso lo explicó muy bien Frank Moyapón, que él decía que esa idea del Caribe, del Gran Caribe, que venimos trabajando desde hace mucho tiempo otro, era una idea que había surgido de tres factores, ¿no? Uno de los hacedores de política de los Estados Unidos, que necesitaban entender la región, otro de la industria turística, de la potentísima industria turística que domina el mundo en nuestros días, ¿no? Que la vende como un lugar de una riqueza natural que produce muchos réditos económicos, por sus características, sus playas, sus mares, etcétera. Y otra decía que éramos los académicos y estudiosos del Caribe que necesitábamos como un marco que nos diera una confianza o un lugar donde centrarnos a estudiar, ¿no? Entonces, ahí se quedó eso y quizás él explica muy bien ese intento de por qué él cree que el Caribe se formó. Ahora bien, continuamos con nuestros estudios, o yo lo continué desde esa parte que yo estaba mirando del Caribe occidental, fuera de las plantaciones, y durante los últimos tiempos mis preguntas se complejizaron con el trabajo de las fuentes, y desde luego ha habido como tres corrientes historiográficas que han estado solventando mis preguntas y alimentando mis propuestas en los últimos escritos durante los últimos años. Desde luego la primera pues, fue la idea de la historia atlántica, ¿no? Que vino después de la caída del muro de Berlín, con el giro que dio la historiografía norteamericana, que empezó a ver el mundo atlántico como algo más amplio, que englobaba América, el Caribe y desde luego las costas africanas y un poco el sur de España, ¿no? Y le dio un marco cronológico entre el siglo XV, final del siglo XV y el siglo XIX. Mucho tuvo que ver con lo que se llamó la corriente Black Atlantic, era los estudios de pues, el comercio, de la trata humana que atravesó pues, la región del Caribe y que afectó pues, en sí a todo el continente americano, ¿no? De ahí sacamos algunas ideas fundamentales, ¿no? Y era eh, que los marcos estatales eran muy estrechos para intentar interpretar, o por lo menos empezamos a cuestionar esas fronteras imaginarias surgidas del siglo XIX que daban unos relatos de historias nacionales que no servían para las preguntas y para los intentos de explicar estos nuevos intereses que tenían los historiadores de la región del Caribe. Luego también nos sorprendió mucho cuando empezamos a mirar esto con más detenimiento es la itinerancia de los actores, ¿no? De los actores principales de esta historia, ¿no? Que además, y de los secundarios, que iban mucho más allá de la plantación o de las simples instituciones políticas imperiales, ¿no? Entonces, eso empezó a decir, a hacernos entender, estos marcos hay que cambiarlos o estas preguntas no nos sirven para satisfacer las dualidades que tenía un imperio español, imperio británico, blanco, esclavizado. Entonces empezamos a ver unas itinerancias y unos movimientos que necesitábamos otras categorías de análisis para entender. Ahí vino luego otra corriente también que empezó a darnos también algunas pues soluciones, ¿no? Era un poco como las historias enredadas, ¿no? Que era que lo que estábamos viendo eran poblaciones mezcladas, negociaciones continuas, lugares diversos, protagonistas nuevos que empezaron a cobrar vida, eh, y, y en ello una, 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 una nueva inquietud, ¿no? ¿Cómo resolver eso, ¿no? Porque finalmente no había claridad, todo se mueve, todo es una concatenación de acontecimientos
y un entrelazamiento, ¿no? Otra vez, una vez más, salía la idea de que no había límites, que los límites nos confinaban y no nos permitían seguir ese hilo que estábamos sacando, ¿no? Esta mirada tiene un cierto rechazo, ¿no? Y era el que algunos han considerado que esto es una forma de colonialismo intelectual que viene de las academias centrales, que son acusadas de etnocentrismo intelectual y en concreto la academia anglosajona proveniente de los Estados Unidos. Pero para mí sí servía porque era una escala más amplia para hacer los análisis y además enganchándonos junto a la historia atlántica a una mirada más global para entender que las cosas que estaban sucediendo tienen una conexión más extensa, ¿no? Ahí también pondríamos, por tanto, los estudios atlánticos nos dieron nos mostraron unos marcos, nos permitían darnos un marco para comparar las subregiones. Eso sí, eso me servía para mi preocupación del Caribe, de la no plantación, ¿no? Y nos mostraron una amplitud gigantesca de temas, ¿no? Se hablaba de la estructura económica, las formaciones estatales o imperiales, la institucionalidad, los discursos políticos, las complejas relaciones identitarias, sobre todo desde la clase, la raza y el género, ¿no? Las relaciones y conexiones entre las diferentes subregiones, y hay muchos estudios de migraciones, diáspora, comercio, la difusión científica, los militares, la tecnología, los saberes, los intercambios de saberes, la salud, la higiene y lo racial, ¿no? El abanico de posibilidades que nos dieron los estudios atlánticos fue muy grande. Y luego también fue muy importante como exploratorio de una historia más global o mundial, ¿no? Nos conectó, nos dejó de sentirnos aislados y nos dio un marco más amplio. Desde luego la globalización, como se mira hoy, o como la miro yo por lo menos, va a arrancar con la expansión de los imperios ibéricos y, pues las navegaciones, ¿no? Que hicieron del mundo algo más intercomunicado, ¿no? Luego, la segunda corriente que me interesa resaltar y que me sirvió, y ahí me ubiqué durante estos 3 o 4 últimos años, estudiando fundamentalmente las costas de la Mosquitia, Honduras y las islas adyacentes, el Darién, todo ese Caribe occidental, la historia de los márgenes y de las periferias, ¿no? Que ponían un énfasis, que eran esos actores que estábamos viendo, esa itinerancia en las redes comerciales y sociales construidas a través del mar desde las regiones americanas, ¿no? Y nos dio un mundo sorprendente de conexiones, tanto desde la perspectiva hispana como desde la perspectiva anglosajona o francesa, ahora que también está empujando en esa dirección, ¿no? Los documentos, como dije anteriormente, evidencian una asombrosa movilidad de los individuos, hombres y mujeres que se reconstruían, se recreaban, se adaptaban a realidades y coyunturas cambiantes y complejas con una sorprendente flexibilidad cultural. Y tengo ejemplos de varios de ellos y he escrito harto y tendido en los últimos 4 o 5 años sobre esos asuntos, ¿no? Una reflexión en general sobre lo que he hecho. Luego, que eran espacios y territorios donde, si bien permeaba la soberanía de los estados modernos, y pues las respuestas a las exigencias de esas fronteras fueron más bien cooperaciones tácitas entre todos los actores, informales y flexibles, ¿eh? Los actores locales tomaban decisiones sin necesidad de acudir a las directrices imperiales, ¿no? Había que resolver las cosas y eso se aprecia perfectamente. Y hay negociaciones, interconexiones, acuerdos tácitos para buscar la solución a las coyunturas, ¿no? Una suerte de diplomacia subestatal, ¿no? Y por último, en la que estoy inmerso ahora, porque como me metí en el mar y descubrí las tripulaciones, descubrí las conexiones,
En los últimos meses he estado leyendo algo que me tiene bastante tramado, que es una corriente historiográfica, bueno, que ya lleva funcionando algunos años, eh, que pone al mar como método, que pone al mar como centro de la investigación y como centro para entender la historia de la humanidad, ¿no? Es una corriente historiográfica que habla que los océanos y los mares son algo esencial para entender al mundo, y eso nos sirve para entender mejor al Caribe, que las conexiones de la historia y las narrativas y las ciencias sociales se dan a través del agua y del mar, que no es descabellado, vivimos en un planeta que el 70% es agua, ¿no? Luego, esta categoría conceptual que analiza los movimientos y las travesías a través de los espacios conectados con el agua, me viene muy bien para entender toda la documentación que he estado trabajando estos años, ¿no? Los textos de los marinos, las expediciones de los exploradores científicos, la llegada de misioneros, las historias locales. Hay cientos de documentos a lo largo del siglo XVIII que, si lo entendemos desde la perspectiva del mar, adquieren una dimensión sumamente enriquecedora y compleja que nos ayuda a resolver muchas preguntas que anteriormente no podía solventar, ¿no? Y desde luego lo veo en ese Caribe que trabajo, ¿no? Es un Caribe con intensas conexiones globales y que se aprecia en la movilidad de los protagonistas de todas las historias que he estado reconstruyendo, ¿no? Bueno, están no he descubierto nada, están en los documentos y mucho se ha escrito de ellos. Entonces es una nueva forma de pensar la historia de la humanidad que se distancia de lo tradicional, que estaba centrado en la tierra, en los estados, en los imperios y en las identidades. Y esto nos abre el foco, ¿no? Un mundo oceánico social, donde la idea del mar y la sociedad están profundamente conectadas y de todas formas reconoce la contigüidad entre la tierra y el mar. No los separa ni los categoriza, los fusiona y eso me sirve para mis preguntas y mis dudas. Entonces, es una postura que nos hace reflexionar con la idea de que la vida humana está indisolublemente unida a los cuerpos del agua, ¿no? Eh, y por último, y esta sería la última parte también que ha venido alimentando, es los escenarios de la periferia, ¿no? Porque era donde me he estado centrando en los últimos años. Me salí del puerto central de Cartagena y me fui hacia el Caribe Occidental, hacia la Mosquita, donde Yucatán es también, consigo el Caribe Occidental, incluyendo Yucatán, pues eran unas franjas periféricas del imperio, ¿no? Del imperio español, desde luego. Ni siquiera en el Caribe, ni siquiera había asentamientos ni poblaciones españolas. Y también, a pesar de la presencia británica y el protagonismo de Jamaica, también fue una zona marginal del imperio inglés, ¿no? Entonces, lo que veo, a pesar de estas conexiones, de esta interacción continua, y el efecto, la oleada de todo lo que llegaba de esas disputas imperiales, que estas periferias no tenían dominadores claros y que incluso ni cabe la historia de estas periferias en los relatos de la nación ni en las historiografías nacionales, ¿no? Que las reclaman, porque cuando te metes en profundidad es todo como una subregión del Caribe conectada al Caribe y conectada al Atlántico, ¿no? Y luego otra idea que sale clara de estos trabajos, ¿no? Que la capacidad metropolitana en los márgenes era débil, pero su poder sí estuvo estrechamente ligado a lo que sucedía en los márgenes. Eh, y paso directamente para ir cerrando mi presentación, a llevar estas ideas historiográficas, estas categorías de análisis, estas ideas teóricas que han ido tratando de ayudarme en las preguntas que me hago a la hora de mi investigación, en cómo llevé yo eso al Caribe Occidental. Bueno, el Caribe Occidental va a cobrar un protagonismo significativo a partir de la época del apogeo de la piratería. Los piratas lo van a recorrer y después cuando se les va a castigar, cuando ya se les va a perseguir a partir del siglo XVII, muchos de ellos
cuando el Imperio Británico, el Imperio Español y el Imperio Francés ya los ya entienden que son dañinos para el comercio y los persiguen y los matan y los castigan, muchos abandonan el mar y se instalan en las costas. Descubren por la demanda maderera que hay, tanto en las 13 colonias como en Europa, que crear asentamientos madereros importantes y que la madera se vende bien. Eso le permite establecer conexiones con los pueblos nativos que también están muy ligados al mar y van a empezar a navegar con ellos. A raíz del desarrollo de esta conexión entre los nativos y los llegados de fuera, empiezan los pueblos nativos a ligarse mucho al mar. La colonización de estos europeos que llegan vía islas, vía Providencia, vía Bermuda, sobre todo a las costas de Yucatán, al Golfo de Honduras y a la Mosquitia, eh, es una colonización espontánea, autoorganizada. Y yo la veo desde Cabo de Catoche, en el norte de Yucatán, y me la llevo hasta Veragua. Hasta el Darién está pegado a ello, igual que el Golfo de México, pero son como la frontera de la subregión, aunque están integrados en ambos lugares. Eh, y ahí va pasando eso, ¿no? En función de las diferentes coyunturas políticas, los asentamientos madereros se van uniendo, van llegando los esclavizados, se mezclan con las poblaciones, hay negociaciones continuas con los pueblos nativos, es toda una interconexión muy interesante. Luego que otra cosa que me es muy interesante es que son, pues los agentes imperiales y los agentes comerciales son unos agentes menores, pero que van a ser protagonistas de esta expansión colonial, ¿no? Y protagonistas principales con la negociación con los pueblos indígenas. Es muy interesante. Y de hecho es muy llamativo. Estos personajes tan importantes, yo he tenido la oportunidad de reconstruir la vida de un par de ellos, de Robert Hodgson, bueno, de una familia que tuvo más de 3 generaciones ahí, y de William Pitt. Y son unos personajes que no han sido recogidos en las historias nacionales. Son incómodos, son difíciles de ubicar o aparecen muy marginalmente cuando realmente estuvieron, por ejemplo, los Oxon manejaron durante 3 generaciones las costas de la Mosquitia y el Golfo de Honduras y cambiaron de lealtades reales y estuvieron en el Imperio Español y en el Imperio Inglés. O sea, son personajes difíciles de ubicar que no entran en los relatos nacionales, ¿no? Pero que fueron sumamente importantes para las conexiones globales de la región. Luego que en ese espacio va a surgir una representación política especial denominada el Reino Mosquito, del que tenemos pues, noticias desde finales del siglo XVII y que es una forma sincrética de gobierno que estoy viendo que se repite en más partes del Caribe continental, en donde hay tradiciones políticas nativas de la sociedad originaria, también se recogen cosas que traen los afrodescendientes, los esclavizados, y también pues la negociación con los imperios, ¿no? Entonces va a adquirir va a adquirir como un ente político de un sincretismo sorprendente, que tiene la capacidad en la negociación de influir en la toma de decisión de los imperios. Muy, muy interesante. Es una zona que se va a ver movida en el siglo, desde finales del siglo XVIII por la presión que hay desde la Nueva España y también desde la Nueva Granada para expulsar a los ingleses y eso va a hacer que salten de Yucatán hacia Honduras y de Honduras a la Mosquitia, ¿no? Y hasta el Darién que llegan, ¿no? Y luego que ahí se va a establecer una economía extractivista, como todas las economías del Caribe, de saqueo y de pillaje también, hay corsarios, hay piratas y de todo, que va a tener como punto principal la extracción de maderas, que es sumamente muy importante. Ahora estoy trabajando eso, acabo de hacer una investigación sobre la madera y sacaron muchísimas maderas en el siglo XVIII, se expoliaron los bosques del Caribe centroamericano y de las islas también. Tiene que ver con la aparición, la exportación, el negocio de la madera viene con la desaparición del bosque nativo en Jamaica. Cuando la plantación de azúcar llega, se vende la madera y luego esa gente que ya aprendió a vender madera se va al continente a seguir trabajando las maderas. Los pequeños propietarios
a los que se les arrebató la tierra, ¿no? Luego el carey, que es muy importante, y bueno, y sobre todo el contrabando, pues las poblaciones españolas, criollas, centroamericanas estaban desabastecidos por el monopolio y pues los puntos de los asentamientos madereros se volvieron lugares de introducción de mercancías hacia Centroamérica. Bueno, otra característica de estos territorios es la eterna negociación. Todo se negocia, todo es posible. No hay normas rígidas ni flexibles. Y si hay que buscar una solución por fuera de las normas o de las leyes del imperio, se hace, ¿eh? El acuerdo tácito. Lo más sorprendente son, o reflexionando sobre todo lo que he estudiado, son relaciones muy flexibles, con capacidad de reacción rápido ante cualquier coyuntura que cambie. Y son colaboraciones muy productivas que se caracterizan porque son innovadoras, se salen de los marcos imperiales, son soluciones fantásticas. En los asentamientos se negocia, se reconocen los sitios, se sientan todos a hablar, hay figuras por encima de los imperios que son respetadas por indígenas, por españoles, por ingleses. Bueno, no voy a entrar en ese detalle porque no hay tiempo. Luego que hay interdependencia entre los actores para resolver los problemas, por eso todos colaboran. Luego otro punto fundamental son los puertos secundarios, claves. Bueno, eso lo ha contado ya, bueno, lo vengo también yo escribiendo y lo ha contado Basi muy bien en el libro de los territorios acuosos, ¿no? Pero vamos, ya venimos trabajando desde hace tiempo con eso, ¿no? Luego en estos puertos secundarios todos negocian, hay una interacción transimperial, no importa, se sientan de todos los lugares y ahí se habla, ¿no? Entonces, ¿cómo veo yo el Caribe Occidental? Como algo, un espacio muy fluido, donde interactuaban sujetos de diferentes imperios, con los grupos de nativos que tenían soberanos. Es una zona de transición con redes de intercambio en diferentes espacios. Y luego, todo, durante los 2 siglos que vengo estudiando, son conexiones autónomas y con lazos de larga duración. Es una característica fundamental. En lo económico, la región, como dije, se mueve con las maderas, que son muy importantes para el desarrollo de las armadas y la navegación. Por tanto, las maderas de este Caribe van a contribuir a los procesos de globalización. Las maderas se exportan a las 13 colonias, se exportan al norte de Europa vía Ámsterdam y Hamburgo. Son los holandeses los que más se aprovechan de este comercio. Y también a Bristol. También entonces hay muchos circuitos. Luego también los palos tintorios, bueno, ahí tiene mucho que ver Campeche y alguna parte del Caribe colombiano, la parte de Santa Marta y Maracaibo, que van a alimentar la revolución textil europea, ¿no? Pues lo que dije, van a llegar los europeos desde el mar, los holandeses son los dominadores, los ingleses se quejan, estos personajes secundarios se quejan de que los grandes, yo creo que sefarditas fundamentales, que son los grandes contrabandistas, que están instalados tanto en Curazao como en Jamaica, y luego que todos estos asentamientos madereros, en ocasiones móviles, son ejemplos de lugares de interacción y donde van a surgir nuevas identidades y transformación de la misma. Una cosa de lo que más me llamó la atención, lo paso rápido, pero lo digo, es que siempre creí, o yo creía hace años, que los ingleses no se mezclaban tanto, pero tanto las tripulaciones como los asentamientos madereros son lugares de mezclas continuas. Los ingleses se mezclan con los nativos, con los españoles, y bueno, hay una mezcla que me llamó mucho la atención, ¿eh? Las conexiones, bueno, las conexiones, queda claro que todas las islas adyacentes a la costa están en continuas conexiones y que hay conexiones transimperiales e interoceánicas, ¿eh? Por ejemplo, Pitt, que tuvo uno de los asentamientos madereros, era hijo de un virrey de la India y su abuelo fue gobernador de Barbados, su otro pariente fue gobernador, senador en la Cámara un señor de la Cámara de los Lores, ¿no? Que tenían circuitos cercanos y circuitos extensos, ¿no? Era una zona marginal de ambos imperios, la economía era una economía híbrida, ¿no? Con esclavizados, dedicados a la tala
y con indígenas naturales híbridos, ambos dedicados a la pesca de tortuga. Que la región fue una zona, una obsesión desde Jamaica por intentar controlarla para acceder al Pacífico. Lo intentaron durante el siglo XVIII en varias ocasiones a través de el lago de Nicaragua, pero siempre fracasaron. Los españoles se armaron bien y los pararon siempre. Tenían muchas disputas entre ellos, siempre estaban peleados entre ellos. Luego que la guerra de las 13 colonias influyó en todo este territorio y a partir de eso, en 1785, los británicos fueron expulsados por los españoles. Para concluir, y cierro para no quitar más tiempo, unas consideraciones finales. Ya espero no haber ido muy rápido. Bueno, como reflexión de estos estudios en los últimos años, que periferia o margen no implica para nada aislamiento, todo lo contrario. Luego, dos, que existieron además de las conexiones, también desconexiones. Aunque las desconexiones, y el otro día lo explicaba Ernesto Bassi, esta idea me la dio él, por eso lo quiero citar, son más bien no porque se rompieran las conexiones comerciales con los barcos, sino porque se rompían las conexiones personales al haber cambios de gobierno o al haber cambios en los cargos. Eso es lo que él llama desconexiones. Y eso sí me parece interesante, al haber cambios en la gobernación de Jamaica, hubo cambios también en las conexiones con los asentamientos madereros, ¿no? Aunque la periferia forma parte hoy en día de las conexiones también de los historiadores, el papel de estas todavía no parece estar claramente resuelto. Y no se puede limitar el relato a una lucha de imperio, porque todo esto que estamos viendo es desde luego muchísimo más complejo, ¿eh? Luego que hay una interacción continua entre actores que se adaptaron a realidades continuamente cambiantes. Los imperios, las guerras del Caribe que son continuas durante el siglo XVIII, las conexiones, las alianzas, los pactos diplomáticos, todo. Pero continuamente está cambiando la realidad y hay una interacción continua entre todos los actores para adaptarse a los cambios. Sorprendente cómo se adaptan a los cambios. Luego que fueron espacios muy fluidos y de interacción multiétnica, eso está clarito. Los ingleses también. Y luego que hubo procesos en las costas, estoy hablando de los litorales y de las islas allá en los litorales, de etnogénesis que fueron reconfigurando las identidades durante todo el siglo XVII y todo el siglo XVIII. Bueno, muchas gracias. Espero de no haber ido muy rápido y no haberme atropellado. Ya lo tengo escrito, Laura, ya te lo mando. Ok, muy bien. Muchas gracias, Antonino.